1, 2, 3. Hola, yo soy Babu y este es mi canal sobre libros. Hoy les traigo un video distinto, diferente a lo que vengo haciendo, y me refiero a hablar sobre un autor. En este caso voy a hablar sobre Edgar Allan Poe. ¿Por qué Edgar Allan Poe escribió como escribió? ¿Por qué adoptó ese estilo gótico? ¿Por qué, a pesar de ser la época de lo gótico y lo romántico, por qué Edgar Allan Poe es tan oscuro, tan triste, tan melancólico y tan nostálgico? En primer lugar, Edgar Allan Poe sufrió muchísimo por amor, muchísimo por las mujeres. Todo comenzó cuando era un niño y murió su madre biológica. Algo que se sabe de sus padres biológicos era que eran actores, y algo que se sabe de los artistas es que son sensibles, así que se supone que adoptó esos rasgos de sus padres actores, esa sensibilidad que tienen los artistas, y se convirtió en uno. Edgar Poe quedó huérfano y lo adoptó una familia del sur, una familia de dinero, la familia Allan, con quienes se llevaba muy bien con su mamá, pero no tan bien con su papá. Su papá tenía hijos extramatrimoniales, eso la esposa no lo sabía, pero por esa razón chocaban un poco Edgar y su padre, por esto de no ser su hijo biológico, que eso no lo justifica, pero tenía algo que no le gustaba a Edgar, que no le gustaba su forma de ser, que era un poco rebelde además. Su madre adoptiva, con quien se llevaban muy bien y se querían tanto, también murió, al igual que su madre biológica. Creo que ambas tuvieron tuberculosis. Y lo interesante de esta etapa de la vida de Edgar Allan Poe es que tuvo un amor muy importante en su vida, pero como los padres no estaban muy de acuerdo, los enviaron a universidades distintas, alejadas. Aún así, Edgar y esta chica se enviaban cartas, pero las interceptaron y creyeron que el otro los había olvidado. Esta fue la tercera mujer con la que Edgar sufrió en su vida, y fue en las épocas de universidad en la que Edgar Allan Poe comenzó a tener contacto con el alcohol. Edgar Allan Poe tenía problemas con el alcohol y fue en la etapa de la universidad. Era una universidad de gente con mucho dinero, en la que los estudiantes se juntaban a hacer fiestas y a apostar, y eso al padre de Edgar no le gustaba mucho. Es por eso que no le enviaba dinero y Edgar no podía saldar sus deudas del juego y el alcohol. Algo que también se sabe de Edgar Allan Poe es que se emborrachaba muy fácilmente, quizás con una sola copa de vino. ¿Copa de vino? ¿Por qué vino? Quizás con una sola copa se emborrachaba, mientras que los demás con 5 o 10, y es por eso que no se le hizo tan difícil meterse con el alcohol. Edgar Allan Poe era un hombre que sufría de inestabilidad emocional. Esta sensibilidad y esta tristeza que tenía Edgar Allan Poe se traduce mucho en sus libros, en sus escritos, y la transmite a sus lectores. Edgar abandonó la universidad porque se quería dedicar a escribir, y fue entonces cuando cortó contacto con su padre adoptivo y empezó a vivir por su cuenta. Se dice que muy pobremente, porque no le pagaban tan bien como escritor. Sin embargo, trabajaba de eso y como crítico literario. Algo positivo en la relación con su padre adoptivo es que este era empresario y viajaba mucho a Europa, y en uno de sus viajes llevó al pequeño Edgar, y fue así como Edgar conoció los castillos de Escocia y se impregnó del estilo gótico y de esas descripciones de castillos que tanto hace en sus cuentos. En algún momento de su vida se reencontró con algunos de sus hermanos biológicos y también con una tía con la que convivió algunos años. Fue también en ese momento cuando se casó con su prima, que ésta tenía 13 años y él 26 aproximadamente cuando contrajeron matrimonio. Sin embargo, se cree que no tuvieron una relación amorosa. Poco antes de su muerte se reencontró con este amor juvenil que tuvo con esta mujer que los separaron y les intervinieron las cartas. Se comprometieron y todo iba a ser muy lindo hasta que, y se cree que fue en día de elecciones, a Edgar Allan Poe lo agarraron como muchos otros pobres y borrachos, lo emborracharon y lo enviaron a varias mesas a votar, porque era algo que se hacía en esa época,
era gente que votaba varias veces por cierta persona, siendo llevado por otras personas. Y fue así, o eso se cree, que a Edgar Allan Poe lo abandonaron en un banco de una plaza, muy borracho, muy enfermo. Para agregar dramatismo, estaba por ir a contarle a su tía que iba a casarse con el amor de su vida. Y fue hasta que lo encontraron y lo llevaron al hospital, pero murió. Algo que se ve en muchos de los cuentos de Edgar Allan Poe es la influencia africana, y esto se debe a que, como era del sur, era una familia esclavista, la de los Allan. Por lo tanto, Edgar Allan Poe fue criado por mujeres de color africanas, quienes le contaban historias de su lugar de origen, y fue así como Edgar Allan Poe fue influenciado no solo por lo gótico de Escocia, sino también por estos cuentos africanos. Edgar Allan Poe escribió algo muy interesante, y es cómo escribir un cuento. Él decía que debía, desde el inicio, desde la primera oración, tenía que mostrarse la intención que el autor quería comunicar. No importaba qué escribiera, sino cómo lo escribiera, eligiendo cada palabra para crear un clímax desde el inicio hasta el final. Y en sus cuentos se ve mucho eso. Esto puede verse, por ejemplo, en cuentos como El corazón delator o La máscara de la muerte roja. Y antes de que me siga comiendo el sol, porque miren, me estoy escapando del sol, los espero la próxima con un video más. Espero que les haya gustado esto. Avísenme si quieren saber sobre otros autores. Nos vemos. Chao. Les recuerdo que no olviden pasar por mis redes sociales para mantenernos en contacto, y estas son Twitter, Instagram, Goodreads, Snapchat y mi página de Facebook. Gracias. Chao.